Segunda parte. Testimonios recogidos por V. Ganeshan. Estos testimonios, de los que encontraremos aquí una selección, fueron publicados en su origen en 22 artículos sucesivos en la revista del Ashram The Mountain Path entre 1982 y 1987. En 1990 fueron reunidos en una obra titulada Moments Remembered. El autor, R. Ganeshan, es el hijo pequeño del hermano de Ramana Maharshi, primer gerente del ashram. En compañía de sus hermanos y hermanas, tuvo el privilegio de crecer bajo el atento ojo de Ramana. Desde hace casi 30 años, desde que acabó sus estudios, Ganeshan se ha consagrado con ardor al servicio del ashram y de los fieles de Ramana. Frecuentó de cerca a los discípulos directos de Bhagavan, que ejercieron una profunda influencia en el desarrollo de su vida y de su sadhana. La devoción del santo poeta R. Muruganar hacia Bhagavan era tan absoluta que le había valido el sobrenombre de Sombra de Bhagavan. Un día le dije que me resultaba difícil seguir la vía de Vichara y que por tanto era preferible en mi caso adoptar métodos más simples y después intentar la búsqueda interior cuando ya hubiera madurado más. Respondió enérgicamente: todo eso es una huida. Ahora que conoces la enseñanza de Bhagavan, es preciso que te sumerjas en la investigación interior. Quien es atraído por Bhagavan ya está en la vía directa. Cuando Bhagavan recomendaba otros métodos, era únicamente para la gente que planteaba cuestiones, no para ti. Unos días más tarde, cuando hablaba con el mismo Muruganar de la fascinación ejercida por su forma y la melodiosa música de su nombre, exclamó con los ojos llenos de lágrimas: sí, sí, el nombre de Bhagavan es suficiente para nosotros. Su forma nos atraía a él para absorbernos en él. Su nombre lo engloba todo, su forma lo consume todo. Poco después de su casamiento, la princesa Prabhavati Raje vino con su marido a recibir las bendiciones de Bhagavan. Trajo 2 soberbias guirnaldas de rosas y quería colocarlas alrededor del cuello de Sri Bhagavan. Este tipo de cosas estaba estrictamente prohibido. Bhagavan, que estaba sentado en el diván, rechazó las guirnaldas. Ponedlas en el santuario de la madre, dijo. Prabhavati estaba decepcionada y se fue llorando del hall. Unos instantes después, Kunju Swami le enseñó de lejos una escena remarcable. Bhagavan recogía uno por uno los pétalos de las guirnaldas que habían caído en el diván y los metía lentamente en su boca. Kunju Swami dijo a la princesa: «Mire, qué suerte tiene usted». Estaba decepcionada porque Bhagavan no había aceptado las guirnaldas de rosas, pero vea cómo estas rosas le sirven de alimento. ¿No es esto una aceptación verdadera? Ella sintió una inmensa felicidad y sus lágrimas de dolor se tornaron lágrimas de alegría. R. Shankarananda, un discípulo de Bhagavan, trabajaba en Madrás en la administración de correos. Su larga práctica del mantra japa le había conducido al estado de manolaya, es decir, de silencio mental. Perdió todo interés por las cosas de este mundo. No podía asumir su trabajo, pues estaba constantemente sumergido en laya samadhi. Entonces pidió un permiso de 6 meses y vino a ver a Bhagavan. Sentado en el antiguo hall con Bhagavan, enseguida perdió la conciencia del mundo exterior.
Ni siquiera la campana que anunciaba el almuerzo pudo sacarlo de este estado. Bhagavan le hizo tomar conciencia empujándole suavemente con su pie y lo llevó al comedor. El Manolaya Samadhi no conduce a la verdad última. Por eso Bhagavan pidió a Kunju Swami y a otros que llevaran cada día a Shankarananda al templo y le encontraran ocupaciones durante todo el día para que no cayera en laya. Finalmente, después que pasaran muchos días así, fue vencido por el sueño. Un poco más tarde, con la gracia de Bhagavan, Shankarananda se volvió normal. Al final de su permiso, volvió a su casa para retomar sus actividades e incluso obtuvo un ascenso. Bhagavan decía que había que dormirse directamente sin crear ensoñaciones y que también había que levantarse en cuanto uno se despertaba. Bhagavan nunca turbaba el sueño de nadie, pero decía que una vez despierto, no debía volver a dormirse y caer en los sueños. En ese caso, daba la señal de levantarse tocando dulcemente al discípulo con su caña. Era una verdadera madre para sus discípulos. Sri Sadhu Natananda ha practicado y vivido las enseñanzas de Bhagavan totalmente retirado de la vida activa y sin tener el menor deseo de darse a conocer. Cuando le pregunté cuál fue su última conversación con el maestro, me citó la siguiente, considerando que era la lección más importante. Fui a encontrar a Bhagavan para intentar comprender en qué estado de conciencia vivimos. Él citó 2 versos del Kaivalya Navanitam. Tú eres el testigo inmutable de la ignorancia burda, sutil y causal del tiempo que corre, pasado, presente y futuro, y en el que las olas se levantan y caen indefinidamente en el océano de beatitud. En mis innumerables encarnaciones pasadas he confundido el cuerpo con el sí. Por la gracia de mi Maestro, viendo que todo no es más que un espejismo, he realizado el sí bajo la forma del yo y obtenido la liberación. Estos versos permiten aclarar un punto que turbaba incluso a los sadhakas avanzados, el saber si vivimos como Atma o como Ahamkara. Otra vez, Sadhu Natananda me dijo, cuando pregunté a Bhagavan cómo convenía practicar Atma Vichara, respondió: 1. En todo momento y en todas las circunstancias es absolutamente necesario acordarnos de nuestra naturaleza verdadera, yo soy. 2. Es preciso cumplir las obligaciones que nos incumben, recordándonos de eso y sin el menor apego por las acciones realizadas o sus resultados. Una vez que esta aptitud está bien anclada, el aspirante puede estar seguro de que progresa en su sadhana. Es una aptitud que debe ser observada por todo el mundo. El mismo Bhagavan era muy activo y hacía toda clase de trabajos. Cosía hojas, fabricaba kamandalams, ayudaba en la cocina, hacía de partera para las perras y las monas. Realizaba todo eso a la perfección y sin el menor apego. Cuando se actúa verdaderamente sin el menor apego, uno siente que el Señor nos utiliza para hacer las cosas y hacerlas bien. Uno se dice con toda su alma: el Supremo hace las cosas a través mío. Una humildad así es el signo de madurez espiritual.
el doctor M. R. Krishnamurti Iyer, el primer médico del dispensario del ashram, creado en 1929, era un notable buscador. Alcanzó un estado de gran madurez espiritual. Tenía tal admiración por él que cuando caí gravemente enfermo, rechacé absolutamente ser curado por otro que no fuera él. Durante el periodo en el que me curó, con la mayor dedicación, pude descubrir su intenso fervor espiritual y le pedí que me hablara de Bhagavan. Hacia el final de los años 30, dijo, Bhagavan padecía hipo crónico, que ningún medicamento conocido llegaba a cortar. Su estado empeoraba. Un día me di cuenta de que su pulso estaba débil y temí que sus días estuvieran en peligro. Yo estaba turbado, no le dije nada, pero de pie ante él, le rogué interiormente que me indicara cómo podía curarlo. Volví a mi casa profundamente triste y me puse a llorar como un niño hasta el momento en que me dormí. Bhagavan se me apareció en sueños y me dijo, ¿por qué lloras? Bhagavan, respondí sollozando, usted sabe por qué. No consigo curarle ese hipo. ¿Qué puedo hacer? No llores. En tu patio hay un sindicodi. Toma algunas hojas y fríelas con ghee. Después las mueles con jengibre seco y azúcar. No te preocupes. Me levanté feliz. Mi mujer y yo salimos con una linterna y nos pusimos a buscar esa planta. El patio estaba totalmente cementado, excepto una pequeña banda de tierra en la que salían numerosos brotes. Entre ellos descubrimos la planta en cuestión. No había más que una. Preparamos el remedio, según las instrucciones recibidas, y fuimos al ashram casi corriendo. Sri Bhagavan estaba sentado en su diván, el rostro sonriente. Nos saludó y extendió la mano diciendo, «Dame lo que me habéis traído», y tomó el remedio. Cuando le hablé del sueño, se hacía el inocente, como si no estuviera al corriente de nada. No hace falta decir que el hipo se paró al cabo de unos días y que Bhagavan recobró la salud. Lakshmi Ranganatham, una discípula que Bhagavan llamaba Nuestra Lakshmi, me contó la siguiente historia. Bhagavan podía mostrarse severo cuando cometíamos errores. Un día hice puris que debían servirse a la tarde. Algunos estaban fritos con aceite y otros con ghee. Puse estos últimos encima con el fin de poder dárselos discretamente a Bhagavan. Cuando se terminó la distribución, Bhagavan me llamó y me dijo, «Lakshmi, si intentas hacer diferencias, nunca más tocaré tus platos. No lo vuelvas a hacer». ¿Cómo había adivinado mi estratagema? Nunca volví a cometer ese error. Las palabras de Bhagavan tienen tanta fuerza que una sola es suficiente para transformarte totalmente. Él no es solo la fuente de la compasión, es también el Señor de la fuerza. Nadie ignoraba que la cabeza de Ramana oscilaba continuamente y que sin su bastón no podía caminar ni tenerse en pie. Esto no eran síntomas de vejez. Sri Kunyuswami decía que eso se remontaba al principio. Era la marca dejada por la formidable experiencia de Atma Nubhuti en Madura. Cuando se le preguntaba sobre eso, Sri Bhagavan decía, «Según usted, ¿qué le sucedería a una pequeña cabaña en la que se encontrara encadenado un elefante? ¿No sería sacudida de abajo a arriba? Esto es también lo que pasa en este caso». Pilacheri Ranga Iyer era un compañero de clase de Bhagavan.
uno de los raros individuos cuya vida fue transformada por la intervención de Bhagavan. Este último lo mantuvo cerca de él durante largos meses y no le daba nunca permiso para irse, a pesar de sus repetidas peticiones. Su historia es contada por A. Devaraya Mudaliar, My Recollections, páginas 103-104. Cuando Bhagavan lo dejó volver a su casa, la mayoría de sus problemas estaban solucionados. Su hija, bautizada Alagammal por Bhagavan, me contó esta anécdota interesante que conocía de su padre. Cuando Ranga Iyer encontró a Bhagavan en la colina la primera vez, le preguntó: «Bueno, Bhagavan, el día anterior de tu partida a Arunachala, pasamos la tarde juntos jugando al fútbol. Estabas totalmente normal. ¿Cómo es que no me lo dijiste? A mí, un amigo tan íntimo». «Ranga», dijo Bhagavan sonriendo, ¿acaso preparé este viaje en condiciones normales, preparando maletas, etc.? Era una gran fuerza la que me impulsó hacia Arunachala y me condujo hasta aquí. ¿Qué otra cosa hubiera podido hacer? Sri Visvanathan Swami tiene un lugar especial entre los fieles de Bhagavan. Buscó refugio en él cuando solo era un estudiante de instituto. Bhagavan le ofreció un techo y asumió igualmente la responsabilidad de su progresión espiritual. Quizás nadie más tuvo el beneficio de tal gracia. El muchacho había huido de la casa familiar y desde que llegó al ashram, Bhagavan le prodigó amor, gracia y protección. Indicaba al joven Visvanathan los lugares y los periodos específicos para sus prácticas espirituales. Bhagavan iba a veces a verlo y le animaba en su sadhana. Mi reconocimiento a Bhagavan será eterno por haberme abierto a este modo de vida, por haberme iniciado en él, me dijo un día Sri Swami. Los viejos discípulos que vivían en el ashram hablan del afecto maternal que Bhagavan prodigaba entonces a Visvanathan. A cambio, éste le ofrecía un abandono sin reservas. Por otro lado, realizó un gran trabajo interpretando las enseñanzas de Bhagavan, traduciendo las conversaciones y guiando personalmente a los buscadores. Tuve el privilegio de su preciosa compañía durante numerosos años, en particular cuando se convirtió en redactor jefe de nuestra revista. Un día me dijo: «Deseo comunicarte mi experiencia interior del Advaita. Podrás sacar un provecho de ella. Hay tanta confusión, turbulencias y miseria en la manifestación, pero todo eso pertenece al terreno mental, a esta mente ignorante que se extiende entre sujeto y objeto. Todas las experiencias de la vida son relativas, es decir, se refieren a aquel que las vive, y este último no es más que una sombra, no tiene en sí ninguna realidad. En cada ser, la realidad es la existencia pura, que es consciencia absoluta, y no se divide en sujeto y objeto. Es lo único que cuenta. Si el ego y todas sus experiencias son consideradas como sombras efímeras, la última realidad, eternamente presente, se revela en toda su gloria. Si se está convencido de esta verdad, aunque solo sea intelectualmente, se obtendrá el desapego y la paz del espíritu. Debemos, de vez en cuando, detenernos un momento, tomar distancia y experimentar esta conciencia absoluta, inmutable e inmaculada, que solo es, a pesar de la manifestación de experiencias infinitamente diversas.
Grandes seres como Buda, Shankara y Ramana dan testimonio de esta realidad, que es nuestro mismo ser. La existencia de estos pilares de luz nos recuerda esta realidad y nos trae la paz que supera el entendimiento. El espíritu finito debe de consagrarse a la realidad infinita, fundido en ella.